La duquesa perdida. Parte 1. ¿Ha regresado la duquesa? No, su gracia. Knowles se adelantó en la habitación. Tenía una carta en una bandeja. Cuando el duque la cogió, Knowles todavía se quedó allí. El duque lo miró. ¿Es necesaria una respuesta? No, excelencia. Knowles se quedó allí un momento. Ha ocurrido algo un poco extraño. El carruaje ha regresado sin la duquesa y los hombres dicen que pensaron que su excelencia estaba en él. ¿Qué quieres decir? No me entiendo a mí mismo, excelencia. Quizá le gustaría ver a Barnes. Barnes era el cochero. Que suba. Cuando Knowles se fue y se quedó solo, su excelencia dio muestras de estar ligeramente molesto. Miró su reloj. Le dije que sería mejor que estuviera aquí a las 4. Dice que no se siente bien. Y sin embargo uno pensaría que no es consciente de la fatiga que implica tener al príncipe a punto de cenar y una multitud de personas detrás. Yo en particular deseaba que se tumbara un par de horas. Knowles hizo pasar no solo a Barnes, el cochero, sino también a Moisey, el lacayo. Ambos parecían sentirse incómodos. El duque los miró fijamente. En su voz había un dejo de impaciencia. ¿Cuál es el problema? Barnes lo explicó lo mejor que pudo. Pues, señoría, estábamos esperando a la duquesa en la puerta de la tienda de telas de King & Wilsons. La duquesa salió, subió al carruaje. Moisey cerró la puerta y su señoría dijo, «A casa». Y sin embargo, cuando llegamos a casa, no estaba allí. ¿Ella no estaba dónde? Su gracia no estaba en el carruaje. Su gracia. ¿Qué diantres quieres decir? Su gracia subió al carruaje. Usted cerró la puerta, ¿no es así? Barnes se volvió hacia Moisey, que se llevó la mano a la frente en una especie de saludo militar. Había sido soldado en el regimiento en el que, en otro tiempo, el duque había sido subalterno. Sí, lo hice. La duquesa salió de la tienda. Me pareció que tenía mucha prisa. Subió al carruaje y dijo, «A casa, Moisey». Cerré la puerta y Barnes se fue directo a casa. No paramos en ningún sitio, y nunca nos dimos cuenta de que sucediera nada en el camino. Y, sin embargo, cuando llegamos a casa el carruaje estaba vacío. El duque se sobresaltó. ¿Quieres decirme que la duquesa se bajó del carruaje mientras tú conducías a toda velocidad por las calles, sin decirte nada, y sin que tú te dieras cuenta? El carruaje estaba vacío cuando llegamos a casa, su gracia. ¿Estaba abierta alguna de las puertas? No, su gracia. Ustedes han estado tramando un desastre infernal. Han causado un desastre. Nunca recogieron a la duquesa y ahora están tratando de endosarme esta historia para salvarse. Barnes fue invitado a comparecer. Juro por la Biblia, excelencia, que la duquesa subió al carruaje frente a la casa de King & Wilsons. Moisey apoyó a su colega. Lo juro, excelencia. Ella subió a ese carruaje. Yo cerré la puerta y ella dijo, «A casa, Moisey». El duque parecía no saber qué hacer con la historia y sus narradores. ¿Qué carruaje tenías? El carruaje de su gracia, su gracia. Knowles intervino. Encargué el carruaje porque entendí que la duquesa no se sentía muy bien y que había bastante viento, excelencia. El duque le espetó. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Estás sugiriendo que era más probable que la duquesa saltara de un carruaje mientras éste circulaba a toda velocidad por las calles que de cualquier otro tipo de vehículo? La mirada del duque se fijó en la carta que Knowles le había traído al entrar. La había dejado sobre su escritorio. Ahora la cogió. Estaba dirigida a su gracia el duque de Datchet. Muy urgente. El nombre estaba escrito con una letra fina, clara, casi femenina. Las palabras que aparecían en la esquina izquierda del sobre estaban escritas con otra letra. Eran grandes y en negrita, casi como si hubieran sido pintadas con la punta del portaplumas, en lugar de escritas con la pluma.
El sobre en sí era de un tamaño inusual y sobresalía como si contuviera algo más que una carta. El duque abrió el sobre y, al hacerlo, cayó algo sobre la mesa de escribir. Parecía un mechón de pelo de mujer. Al mirarlo, el duque pareció asustarse un poco. Leyó la carta. Su excelencia tendrá la amabilidad de traer 500 libras en oro al extremo de Piccadilly de Burlington Arcade, dentro de una hora de recibir esto. La duquesa de Datchet ha sido secuestrada. Una duquesa de imitación subió al carruaje, que estaba esperando fuera de King & Wilson's, y se apeó en la carretera. A menos que su excelencia haga lo que se le pide. El dedo meñique de la mano izquierda de la duquesa de Datchet será cortado de inmediato y enviado a casa a tiempo para recibir al príncipe a cenar. Otras partes de su excelencia seguirán. Un mechón de su cabello se adjunta con esto como garantía de nuestras buenas intenciones. Antes de las 5:30, se solicita a su excelencia que se presente en el extremo de Piccadilly de Burlington Arcade, con 500 libras en oro. Allí se le acercará un individuo con sombrero de copa blanco y gardenia en el ojal. Usted tendrá plena libertad de ponerlo bajo custodia o de hacer que lo siga la policía, en cuyo caso el brazo izquierdo de la duquesa, cortado a la altura del hombro, será enviado a su casa para la cena, sin mencionar otras contingencias extremadamente posibles. Pero se le aconseja que entregue al individuo en cuestión las 500 libras en oro, porque en ese caso la propia duquesa estará a casa a tiempo para recibir al príncipe a la cena, y con una de las mejores historias con las que entretener a sus distinguidos invitados que jamás hayan escuchado. Recuerde, no más tarde de las 5:30, a menos que desee recibir el dedo meñique de su gracia. El duque se quedó mirando aquella asombrosa epístola después de leerla, como si le resultara difícil creer lo que veían sus ojos. No era una persona muy efusiva por lo general, pero aquella pequeña comunicación lo dejó atónito. La leyó de nuevo. Luego dejó caer las manos a los costados y maldijo. Tomó el mechón de pelo que se había caído del sobre. ¿Era posible que fuera de su esposa, la duquesa? ¿Era posible que una duquesa de Datchet pudiera ser secuestrada, a plena luz del día, en el corazón de Londres, y enviada a casa, por así decirlo, hecha pedazos? ¿Habían estado ya manos sacrílegas jugando con el pelo de aquella gran dama? Ciertamente aquel pelo era tan parecido al suyo, que el mero parecido hacía que a su excelencia se le helara la sangre. Se volvió hacia los señores Vance y Moisey, como si hubiera querido desgarrarlos. Sinvergüenzas. Avanzó como si en su corazón ducal hubiera entrado la intención de derribar a sus sirvientes. Pero si así fuera, no actuó del todo conforme a su intención. En cambio, extendió el brazo y lo señaló como si fuera un espíritu acusador. ¿Jurarías que fue la duquesa la que subió al carruaje afuera de King & Wilson's? Vance empezó a tartamudear. Juro, excelencia, que yo pensé... El duque le interrumpió. No te pregunto qué pensaste, te pregunto, ¿me juras que lo era? La ira del duque era más de lo que Vance podía soportar. Se quedó callado. Moisey demostró un coraje mayor. En aquel momento habría jurado que así era, señoría. Pero ahora me parece que es una locura. Una locura. La peculiaridad de la frase no pareció afectar al duque en ese momento. Al menos la repitió como si no le hubiera afectado. ¿Lo llamas locura? ¿Sabes que en esta carta me dicen que la mujer que subió al carruaje no era la duquesa? Lo que estabas pensando o lo que podrías resolver por ti mismo, lo sabes mejor que yo. Pero puedo decirte esto. Dentro de una hora dejarás mi servicio y puedes considerarte afortunado si, esta noche, los dos no están durmiendo en la cárcel. Casi se podría haber sospechado que esas palabras fueron pronunciadas con ironía. Pero antes de que pudieran responder, entró otro sirviente, que también traía una carta para el duque. Cuando la mirada de su excelencia se posó en ella, lanzó una exclamación. La escritura del sobre era la misma que había estado en el sobre que contenía la singular comunicación. Era igual en todos los aspectos,
hasta en el grueso extremo de uno de los palos de las palabras «privado» y «muy urgente» en la esquina. «¿Quién ha traído esto?», preguntó furioso el duque. El sirviente parecía estar un poco sorprendido por la violencia de los modales de su gracia. «Una dama, o al menos su gracia parecía ser una dama». «¿Dónde está ella?». «Vino en un coche de caballos, excelencia. Me dio la carta y me dijo, entrégasela al duque de Datchet de inmediato, sin demora». Luego volvió a subir al coche de caballos y se marchó. «¿Por qué no la detuviste?». «Su gracia». El hombre pareció sorprendido. Como si la idea de impedir que los visitantes fortuitos entraran en la mansión ducal, Viet Armis, no hubiera estado hasta ese momento en su filosofía. El duque siguió mirándolo como si pudiera decir muchas cosas, si así lo deseaba. Luego señaló la puerta. Sus labios no decían nada, pero su gesto decía mucho. El sirviente desapareció. «Otro engaño», dijo el duque con tristeza mientras abría el sobre. Esta vez el sobre contenía una hoja de papel, y dentro de la hoja de papel otro sobre. El duque desdobló la hoja de papel. En ella estaban escritas algunas palabras. Estas. La duquesa parece tan ansiosa por escribirle unas líneas que uno realmente no tiene corazón para negarse. La comunicación de su gracia, escrita entre lágrimas, la encontrará adjunta a esta. «Knowles», dijo el duque con una voz que realmente temblaba. «Knowles, engaño o no, estaré a mano con el caballero que escribió esto». Al entregarle la hoja de papel al señor Knowles, su excelencia fijó su atención en el sobre que había incluido. Era un sobre pequeño y cuadrado, de la mejor calidad, y olía a perfume. El rostro del duque adoptó una expresión aún más ceñuda. No le gustaban los sobres perfumados. En el centro del sobre se leía «Al duque de Datchet», escrito con la letra grande, gruesa y desgarbada que tan bien conocía. «La letra de Mabel», dijo, casi para sí mismo, mientras con dedos temblorosos abría el sobre. La hoja de papel que sacó era tan rígida como el cartón. También desprendía lo que su excelencia consideró los olores nauseabundos de la perfumería. En ella estaba escrita esta nota. «Mi querido Heward, por el amor de Dios, haz lo que esta gente te pide. No sé qué ha pasado ni dónde estoy, pero me estoy volviendo loca. Ya me han cortado un poco de pelo y me dicen que, si no les das 500 libras en oro antes de las 5:30, también me cortarán el dedo meñique. Prefiero morir antes que perder el dedo meñique y no sé qué más. Por la señal que te envío y que nunca hasta ahora se ha apartado de mi pecho, te suplico que me ayudes. Ayúdame». Cuando leyó la carta, el duque se puso pálido, muy pálido, tan blanco como el papel en el que estaba escrita. Le pasó la epístola a Knowles. «Supongo que esto también forma parte del chantaje, ¿no?». El señor Knowles guardó silencio. Aún se dejaba llevar por su desgana constitucional y no quería comprometerse. Por fin preguntó: «¿Qué es lo que vuestra gracia se propone hacer?». El duque habló con una amargura que casi sugería una animosidad personal hacia el inofensivo señor Knowles. «Me propongo, si te parece bien, liberar a la duquesa de la custodia de mi estimado corresponsal. Propongo, si le parece a usted bien, acceder a su modestia petición y llevarle sus 500 libras en oro». Hizo una pausa y luego continuó con un tono que, viniendo de él, significaba mucho. «Después, me propongo poner punto final al inventor de esta bonita farsa, aunque me cueste cada penique que tengo. Pagará por esas 500 libras más de lo que cree». Parte 2. El duque de Datchet, al salir del banco, se detuvo un momento en la escalera. En una mano llevaba una bolsa de lona que parecía bastante pesada. En su rostro había una expresión que, a un observador casual, podría haberle hecho pensar que su excelencia no se encontraba del todo a gusto. Ese observador casual pasó por allí paseando. Tenía la forma de Eivor Dacre. El señor Dacre miró al duque de Datchet de arriba abajo con esa actitud lánguida que le caracterizaba.
Vio la bolsa de lona y luego comentó, posiblemente con intención de ser gracioso. ¿Has estado robando el banco? ¿Llamó a un cochero? A nadie le importa lo que diga Eivor Daycry. Además, es el primo del propio duque. Tal vez un poco apartado, pero ahí está. Así que el duque sonrió con una sonrisa enfermiza, como si el delicado ingenio del señor Daycry le hubiera provocado un ligero ataque de indigestión. El señor Daycry notó que el duque parecía pálido, por lo que le dio otra oportunidad a su lindo sentido del humor. ¿Se ha reventado la caldera de la cocina? Cuando vi a la duquesa hace un momento me pregunté si había sido así. Su gracia se sobresaltó claramente. Casi dejó caer la bolsa de lona. ¿Acabas de ver a la duquesa, Eivor? ¿Cuándo? El duque se mostró evidentemente conmovido. El señor Daycry se sintió invadido por una lánguida curiosidad. No puedo decir que lo haya notado. Tal vez hace media hora, tal vez un poco más. Hace media hora. ¿Estás seguro? ¿Dónde la viste? El señor Daycry se quedó perplejo. La duquesa de Datchet no podía haber estado escapándose a plena luz del día. Además, no llevaba casada ni un año. Todo el mundo sabía que ella y el duque seguían tan enamorados como si no fueran marido y mujer. Así que, aunque el duque, por una razón u otra, evidentemente se encontraba en un extraño estado de agitación, el señor Daycry no veía motivo alguno para no confesar todo lo que sabía. Ella iba como una fiera en un carruaje. ¿En un coche de caballos? ¿Dónde? Abajo en Waterloo Place. ¿Estaba sola? El señor Daycry reflexionó. Miró al duque con el rabillo del ojo. Su lánguida expresión se convirtió en un tono de voz pausado y positivo. Me imagino que no lo estaba. ¿Quién estaba con ella? Mi querido amigo, si me ofrecieras el banco entero no podría decírtelo. ¿Era un hombre? El acento del señor Daycry se hizo aún más pronunciado. Me imagino que sí. El señor Daycry esperaba algo. El duque estaba muy emocionado, pero de ninguna manera esperaba lo que realmente sucedió. Eivor, la han secuestrado. El señor Daycry hizo lo que nunca antes se había sabido que hiciera. Se sobresaltó. Imposible. Sí, lo han hecho. Algún sinvergüenza la ha engañado y la ha atrapado. Ya me ha enviado un mechón de su pelo, y me ha dicho que si no le dejo 500 libras en oro antes de las 5:30, me dejará a su dedo meñique. El señor Daycry no sabía qué pensar de su excelencia. Era un hombre serio. Aquello no podía ser cierto. El señor Daycry se sentía realmente preocupado. Llamaré a un carruaje, amigo. Y será mejor que me dejes acompañarte a casa. El señor Daycry levantó a medias su bastón para llamar a un coche de caballos que pasaba. El duque lo agarró del brazo. Imbécil, ¿qué quieres decir? Te estoy diciendo la pura verdad. Mi mujer ha sido secuestrada. El rostro del señor Daycry era digno de verse y de recordarse. Oh, no había oído de que se hablara mucho de este tipo de cosas ahora mismo. Hablan de secuestros de caniches, pero en cuanto a duquesas... Será mejor que me dejes llamar a ese carruaje. Eivor, ¿quieres que te dé una patada? ¿No ves que para mí es una cuestión de vida o muerte? He estado allí para conseguir el dinero. Su gracia señaló hacia el banco. Voy a llevárselo al sinvergüenza que tiene a mi querida su merced. Déjame que vuelva a poner su mano en la mía, y él seguirá pagando cada soberano con lágrimas de sangre hasta que muera. Mira, Datchet, no sé si estás bromeando conmigo o si no te encuentras bien. El duque entró con impaciencia en la calzada. Eivor, eres un tonto. ¿No sabes distinguir la broma de la seriedad, la salud de la enfermedad? Me voy. ¿Vienes conmigo? Sería bueno que tuviera un testigo. ¿A dónde vas? Al otro extremo del arcade. ¿Quién es el caballero que esperas tener el placer de conocer allí? ¿Cómo puedo saberlo? El duque sacó una carta de su bolsillo. Era la carta que acababa de llegar. El hombre debe llevar un sombrero de copa blanco y una gardenia en el ojal. ¿Qué es lo que tienes ahí? Es la carta que trae la noticia. Mira con tus propios ojos y lo verás. Pero por el amor de Dios, date prisa. Su excelencia miró su reloj. Ya son las 5:20. ¿Y quieres decir que, basándote en una carta como esta, vas a entregar 500 libras a...? El duque interrumpió al señor Daycry. ¿Qué son para mí 500 libras? Además, no lo sabes todo.
Hay otra carta y he tenido noticias de Mabel. Pero te lo contaré todo más tarde. Si vas a venir, ven. Tras doblar la carta, el señor Dacre se la devolvió al duque. Como dices, ¿qué son para ti 500 libras? Menos mal que no son tanto para ti como para mí, porque me temo... Maldita sea, Ivor, haz prosa después. El duque cruzó apresuradamente la calle. El señor Dacre se apresuró a seguirlo. Cuando entraron en la galería, se cruzaron con un guardia. El señor Dacre tocó el brazo de su compañero. ¿No crees que sería mejor pedirle a nuestro amigo de azul que camine detrás de nosotros? Su ayuda podría resultar útil. Tonterías. El duque se detuvo en seco. Ivor, este es mi asunto, no el tuyo. Si no te conformas con desempeñar el papel de testigo mudo, ten la amabilidad de dejarme. Mi querido Datchet, estoy a tu entera disposición. Puedo estar tan loco como tú, te lo aseguro. Uno al lado del otro avanzaban rápidamente por Bullington Arcade. El duque se encontraba evidentemente en un estado de extrema tensión nerviosa. El señor Dacre se encontraba igualmente en un estado de supremo gozo. La gente los miraba mientras pasaban a toda prisa. El duque no veía nada. El señor Dacre lo veía todo y sonreía. Cuando llegaron al extremo de Piccadilly, el duque se detuvo y miró a su alrededor. El señor Dacre también hizo lo mismo. «No veo nada de tu amigo del sombrero blanco y el ojal con forma de gardenia», dijo Ivor. El duque miró su reloj. «Todavía no son las 5:30. Llegó a tiempo». El señor Dacre sostuvo su bastón al frente y se apoyó en él. Se complació con una sonrisa beatífica. «Me parece, mi querido Datchet, que has sido víctima de una de las mejores cosas en engaños. Espero no haberte hecho esperar». La voz que interrumpió al señor Dacre provenía de atrás. Mientras miraban hacia adelante, alguien se les acercó por la parte posterior, aparentemente saliendo de la tienda que estaba a sus espaldas. El orador parecía un caballero. Su vestimenta, su apariencia y sus modales eran irreprochables, incluso más allá de las opiniones de dos críticos tan agudos como ellos. El glorioso atuendo del dandy londinense estaba coronado por un hermoso sombrero de copa blanco. En el ojal lucía una magnífica gardenia. El extraño era apenas un muchacho guapo y de rostro radiante. No tenía vello en las mejillas y tenía los ojos azules. Su sonrisa no solo era inocente, sino también anodina. Nunca había habido una ilustración más conspicua de ese reposo que caracteriza la casta de Verdevir. El duque lo miró y lo fulminó con la mirada. El señor Dacre lo miró y sonrió. «¿Quién eres tú?», preguntó el duque. «Ah, esa es la cuestión». La voz refinada y musical del recién llegado respiraba un aire de afabilidad. «Soy un individuo que tiene la desgracia de estar necesitado de 500 libras. ¿Eres tú el sinvergüenza que me envió esa infame carta?» El encantador extraño nunca se inmutó. «Soy el sinvergüenza mencionado en esa infame carta que quiere abordarte en el extremo de Piccadilly y de Burlington Arcade antes de las 5:30, como lo atestiguan mi sombrero blanco y mi gardenia. ¿Dónde está mi esposa?» El desconocido balanceó suavemente su bastón frente a él con ambas manos. Miró al duque como un hijo de corazón alegre podría mirar a su padre. Aquello era hermoso. «Su excelencia llegará a casa casi tan pronto como usted, cuando me haya entregado el dinero que, según veo, tiene listo para mí en esa bolsa de lona de aspecto poco elegante». Se encogió de hombros con mucha gracia. Desafortunadamente en estos momentos uno no tiene elección. Uno se ve obligado a pedir oro. ¿Y si en lugar de darte lo que hay en esta bolsa de lona, te tomo por el cuello y te ahogo hasta matarte? O supongamos, corrigió el señor Dacre, que haces algo mejor y encomiendas a este caballero a las tiernas misericordias del primer policía que encontremos. El extraño se volvió hacia el señor Dacre y éste se dignó tomar conciencia de su presencia. ¿Es este caballero amigo de su excelencia? Ah, el señor Dacre, ya veo. Tengo el honor de conocer al señor Dacre. Aunque es posible que él no me conozca. No te conocía, hasta este momento. Con una risita alegre, el desconocido regresó junto al duque y se quitó una mota de polvo invisible de la manga de la chaqueta.
Como se ha insinuado en esa infame carta, Su Excelencia tiene la absoluta libertad de ponerme bajo custodia. ¿Por qué no? Solo que... dijo con una sonrisa infantil. Si no se recibe una determinada comunicación mía en determinados sectores, dentro de un plazo determinado, el hermoso brazo blanco de la duquesa de Datchet será cortado a la altura del hombro. Eres un perro. El duque habría agarrado al extraño por el cuello y habría hecho todo lo posible para estrangularlo en ese mismo momento si el señor Dacre no hubiera intervenido. Tranquilo, amigo, dijo el señor Dacre volviéndose hacia el desconocido. Eres un granuja. El extraño se encogió de hombros de un modo casi imperceptible. Oh, mi querido Dacre, me hace falta dinero. Creo que tú también a veces necesitas dinero. Era de conocimiento popular que nadie sabía de dónde sacaba Eivor Dacre su dinero, por lo que la alusión parecía haberle hecho mucha gracia. Tienes muy buena mano, dijo. Algunos hombres nacen así. Así lo imagino, los hombres como tú nacen, no se hacen. Exactamente como usted dice. El desconocido se volvió con su graciosa sonrisa hacia el duque. ¿Pero no estamos perdiendo un tiempo precioso? Puedo asegurarle a su excelencia que, en este asunto en particular, los momentos son valiosos. El señor Dacre intervino antes de que el duque pudiera responder. Si sigues mi consejo, Datchet, llamarás a ese alguacil que ahora baja por la galería y le entregarás a este caballero. No creo que tengas que temer que la duquesa pierda su brazo, o incluso su dedo meñique. Los sinvergüenzas de este tipo son más receptivos a la razón cuando tienen esposas en las muñecas. El duque vaciló claramente. Él lo haría, pero al mismo tiempo no podía. El desconocido, al mirarlo, parecía muy divertido. Mi querido duque, no dude en seguir la valiosa sugerencia del señor Dacre. Como ya le he dicho, ¿por qué no? Al menos sería interesante ver si la duquesa pierde o no su brazo. Casi tan interesante para usted como para el señor Dacre. Esos sinvergüenzas, chantajistas y secuestradores utilizan amenazas tan vacías. Además, tendría el placer de verme encerrado. Mi prisión perpetua lo compensaría incluso por la pérdida del brazo de su excelencia. ¿Y 500 libras es una suma tan grande para pagar solo por una esposa? ¿Por qué no entonces seguir la sugerencia del señor Dacre? Aquí viene el policía. El policía al que se refería avanzaba hacia ellos. Solo estaba a una docena de metros de distancia. Permítame que le haga una seña, lo haré con mucho gusto. Sacó su reloj, un cronógrafo de oro con repetición. Apenas quedan 10 minutos para que pueda enviar la comunicación de la que le hablé. Para que llegue a tiempo. Como entonces será demasiado tarde y los instrumentos ya están preparados para la pequeña operación que su gracia espera con impaciencia, tal vez sería mejor que, después de todo, me dejara usted a cargo. Se habría ahorrado sus 500 libras y, en todo caso, tendría algo a cambio del miembro mutilado de su gracia. Ah, aquí está el alguacil. ¿Oficial? El desconocido hablaba con un aire tan agradable y cordial que era imposible saber si hablaba en broma o en serio. Este hecho impresionó al duque mucho más que si hubiera optado por una liberalidad de su, en aquellas circunstancias, ortodoxa y melodramática mueca. Y de hecho, a pesar de su propio sentido común, también impresionó al señor Eivor Dacre. Este joven bien educado y bien cuidado era precisamente el ser capaz de realizar, a los pies de las uñas, un tipo moderno del diablo, el tipo que lo representa como un caballero perfecto, que no deja de sonreír todo el tiempo. El policía al que había hecho señas el audaz bribón se acercó al pequeño grupo y se dirigió al desconocido. ¿Me necesita, señor? No, yo no. Creo que el duque de Datchet sí. El alguacil, que conocía muy bien de vista al duque, lo saludó cuando éste se volvió para recibir instrucciones. El duque parecía pálido, casi salvaje. No había una expresión agradable en sus ojos ni en sus labios. Parecía estar esforzándose por controlarse. Hubo un silencio momentáneo. El señor Dacre hizo un movimiento como para intervenir. El duque lo agarró del brazo. Él dijo: «No, agente, no lo necesito. Esta persona está equivocada».
El policía parecía no entender muy bien cómo había podido ocurrir semejante error. Vaciló y luego, con otro saludo, se alejó. El extraño todavía sostenía el reloj en su mano. «Solo 8 minutos», dijo. El duque parecía experimentar cierta dificultad para expresar con palabras lo que tenía que decir. «Si te doy estas 500 libras, tú... Cuando el duque hizo una pausa, como si no supiera encontrar palabras lo suficientemente fuertes para transmitir su significado, el extraño se rió. «Demos por sentado que los adjetivos son así. Además, solo los chicos se insultan entre sí. Los hombres hacen cosas. Si me da ahora mismo los 500 soberanos que tiene en esa bolsa, en 5 minutos será demasiado tarde. Le prometo, no juraré. Si no cree en mi sencilla promesa, no creerá en mi solemne afirmación. Le prometo que, posiblemente dentro de 1 hora, seguramente dentro de 1 hora y media, la duquesa de Datchet volverá a su lado completamente ilesa, salvo, por supuesto, como ya sabe, en lo que respecta a algunos cabellos de su cabeza. Le prometo esto con la condición de que usted no intente ver por dónde voy y que no permita que nadie más lo haga». Lo dijo mientras miraba a Ivor Dacre. «Sabré inmediatamente si me siguen. Si tiene tales intenciones, será mejor que, a toda costa, conserve sus 500 libras». El duque lo miró con expresión muy sombría. «No tengo tales intenciones hasta que regrese la duquesa». Una vez más el extraño se entregó a esa risa musical suya. «Hasta que vuelva la duquesa. Por supuesto. Entonces el trato habrá terminado. Cuando vuelva a disfrutar de la compañía de su excelencia, tendrá la libertad de poner a todos los perros de Europa a mis pies. Le aseguro que espero que así lo haga. ¿Por qué no?» El duque levantó la bolsa de lona. «Mi querido duque, 1000 gracias. Verá a su excelencia en Datchet House, por mi honor. Probablemente dentro de 1 hora». «Bueno», comentó Ivor Dacre cuando el extraño desapareció con la bolsa en Piccadilly y el duque y él se dirigían hacia Burlington Gardens. «Si un caballero ha de ser robado, es mejor que otro caballero lo robe». Parte 3. El señor Dacre miró disimuladamente a su compañero mientras avanzaban. Su gracia de Datchet parecía tener algún nuevo motivo para sentirse inquieto. De pronto lo expresó en un tono de voz sumamente sombrío. «Ivor, ¿crees que ese sinvergüenza se atreverá a engañarme?» «Creo», murmuró el señor Dacre, «que ya se ha atrevido a engañarte bastante». «No me refiero a eso. Lo que quiero decir es, ¿cómo puedo saber, ahora que tiene su dinero, que no mantendrá a Mabel en sus garras?» Se escuchó un eco del señor Dacre. «Eso es. ¿Cómo lo vas a saber?» «Creo que algo así se ha hecho en Estados Unidos. Pensé que allí se contentaban con secuestrarlos después de matarlos. No sabía que hubieran llegado tan lejos con gente viva. Creo que he oído hablar de algo parecido. Posiblemente allí hay gente muy bruta. Y en esos casos, los sinvergüenzas, cuando sus demandas fueron satisfechas, se negaron a cumplir la letra de su trato y pidieron más». El duque se quedó quieto, apretó los puños y juró. «Ivor, si ese villano no cumple su palabra y Mabel no llega a casa en 1 hora, me volveré loco». «Mi querido Datchet». Al señor Dacre le gustaban tan poco las palabras duras como las escenas. «Confiemos en el tiempo y, un poco, en la palabra de honor de tu amigo del sombrero blanco y el ojal en forma de gardenia. Deberías haber pensado en las posibles eventualidades antes de demostrar tu confianza. En serio. Supón que en lugar de volvernos locos, primero nos vamos a casa». Al final de la galería había un coche de caballos esperando a un pasajero. El señor Dacre había ayudado al duque a subir, antes de que su excelencia se diera cuenta de que el vehículo estaba allí. «Dígale al muchacho que conduzca más rápido». Eso fue lo que dijo el duque cuando el carruaje arrancó. «Mi querido Datchet, ese hombre ya está volviendo loco a su gente. Si un policía lo ve, le tomará el número». Un momento después, un murmullo del duque. «No sé si sabes que el príncipe viene a cenar». «Soy perfectamente consciente de ello». «Te lo tomas con una frialdad poco común. Qué fácil es llevar las cargas de nuestro hermano». «Ivor, si Mabel no aparece, me sentiré como si me estuvieran asesinando». «Me solidarizo contigo, Datchet, con todo mi corazón, aunque debo señalar, entre paréntesis,
que aún estoy muy lejos de comprender la situación. Sigue mi consejo. Si la duquesa no aparece tan pronto como ambos deseamos, no montes una escena. Déjame ver qué puedo hacer. A juzgar por la expresión de su rostro, el duque no sentía ningún deseo imperioso de presenciar una exhibición de las destrezas del señor Dacre. Cuando el carruaje llegó a Datchet House, su excelencia subió corriendo los escalones de 3 en 3. La puerta se abrió de golpe. ¿Ha regresado la duquesa? Dios bendito. Se oyó una voz que descendía desde arriba. Alguien bajó corriendo las escaleras. Era su gracia de Datchet. Mabel. Ella corrió a los brazos extendidos del duque y él la besó, y ella lo besó a él, delante de los sirvientes. «Entonces no estás muerto», gritó. «Por poco sí», dijo. Ella se apartó un poco de él. «Higuard, ¿te lastimaron gravemente? ¿Crees que podría haber resultado herido de otra manera más grave?» «Querido mío, ¿era un furgón de Pickford?» El duque se quedó mirando fijamente. ¿Un furgón de Pickford? No lo entiendo, pero entra aquí. Ven, Ivor. Mabel, ¿no ves a Ivor? ¿Cómo está, señor Dacre? El trío se retiró a una pequeña antesala. Incluso entonces, la pareja se comportó como si el señor Dacre no hubiera sido nada ni nadie. El duque tomó las 2 manos de la dama entre las suyas y la miró con cariño. «¿Entonces no tienes ningún daño a excepción de ese mechón de pelo? ¿De dónde lo sacó el villano?» La señora parecía un poco perpleja. ¿Qué mechón de pelo? De un sobre que sacó del bolsillo, el duque tomó un mechón brillante. Era el mechón de pelo que había llegado en la primera comunicación. «Lo haré enmarcar». «¿Lo enmarcarás?» La duquesa miró con cierta duda lo que el duque acariciaba con tanta ternura. «¿Qué es lo que tienes ahí?» «Es el mechón de pelo que me envió ese sinvergüenza». Algo en el rostro de la dama le hizo preguntar. ¿No te dijo que me lo había enviado? Dios mío. ¿Te dijo el bruto que quería cortarte el dedo meñique? Una mirada muy curiosa se dibujó en el rostro de la dama. Miró al duque como si de repente le tuviera miedo. Lanzó al señor Dacre una mirada que en realidad parecía interrogativa. Su voz sonaba trémula y ansiosa. «Higuard, ¿el accidente te afectó mentalmente?» «¿Cómo es posible que no me haya afectado mentalmente? ¿Crees que mi organización mental es de acero?» «¿Pero te ves muy bien?» «Claro que me veo bien ahora que te tengo de vuelta. Dime, cariño, ¿ese perro realmente te amenazó con cortarte el brazo? Si lo hizo, me sentiré casi inclinado a matarlo todavía». La duquesa parecía realmente alejarse de lo que decía su media naranja. «Higuard, ¿era un furgón de Pickford?» El duque parecía desconcertado. Y bien podría ser. ¿Qué era un furgón de Pickford? La señora se volvió hacia el señor Dacre. En su voz había un dejo de angustia. «Señor Dacre, dígame, ¿era un furgón de Pickford?» Ivor no pudo más que repetir la pregunta de su pariente. «No la entiendo bien. ¿Qué era un furgón de Pickford?» La duquesa juntó las manos frente a ella. «¿Qué es lo que me está ocultando? ¿Qué es lo que está intentando ocultar? Le imploro que me cuente lo peor, sea lo que sea. No me deje más tiempo en suspenso. Usted no sabe lo que yo he soportado. Señor Dacre, ¿está loco mi marido?» No hace falta decir que la sorprendente petición de la dama al señor Dacre sobre la cordura de su marido fue recibida con algo parecido a una sorpresa. Mientras el duque continuaba mirándola, un miedo terrible comenzó a cobrar forma en su cerebro. «Querido mío, tienes el cerebro trastornado». Él avanzó para tomar nuevamente sus 2 manos entre las suyas, pero para su inconfundible angustia, ella se apartó de él. «Higuard, no me toques. ¿Cómo es que no te vi? ¿Por qué no esperaste hasta que viniera?» «¿Esperar hasta que vinieras?» El desconcierto del duque aumentó. «Seguramente así tus heridas resultaron, después de todo, ser leves. Esa fue una razón de más para que hayas esperado. Después de haberme mandado llamar de esa manera». «¿Te he mandado llamar yo?» El tono del duque era grave. «Querida, quizás sea mejor que subas». «No hasta que tengamos una explicación. Debías saber que yo debía venir. ¿Por qué no me esperaste después de enviarme esto?» La duquesa le tendió algo al duque. Él lo tomó. Era una tarjeta, su propia tarjeta de visita. En el reverso había algo escrito.
Lo leyó en voz alta. Mabel, ven a verme inmediatamente con el porteador. Me dicen que no pueden llevarme a casa. Parece mi propia letra. Claro que sí, es tu letra. Así lo parece y está escrito con una pluma temblorosa. Normal, en un momento como ese a uno le temblaría la mano. Mabel, ¿dónde conseguiste esto? Me lo trajeron a la casa de King and Wilsons. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? Pues el hombre que tú enviaste. El hombre que envié. Una luz se iluminó en el cerebro del duque. Retrocedió un paso. Era un señuelo. Su gracia hizo eco de las palabras. ¿Un señuelo? ¡Qué canalla! Te ha puesto una trampa como semejante cebo. Mi pobre e inocente niña. ¿Acaso creías que yo lo había enviado? Dime, Mabel. ¿Dónde te ha cortado el pelo? ¿Cortarme el pelo? Su gracia se llevó la mano a la cabeza como para asegurarme de que su cabello estaba allí. ¿A dónde te llevó? Me llevó a Draper's Buildings. ¿Los edificios de Draper? Nunca había estado en la ciudad, pero me dijo que se trataba de Draper's Buildings. ¿No está cerca de la bolsa de valores? ¿Cerca de la bolsa de valores? Parecía un lugar bastante curioso para llevar a una víctima secuestrada. ¡Qué audacia la de aquel hombre! Me dijo que salías de la bolsa cuando un furgón te atropelló. Dijo que pensó que era un furgón Pixford. ¿Era un furgón Pixford? No, no era un furgón de Pixford, Mabel. ¿Estabas en Draper's Building cuando escribiste esa carta? ¿Qué carta? ¿Ya lo has olvidado? No creo que haya una sola palabra en esta epístola que no quede grabada en mi cerebro hasta la muerte. Para un momento, ¿qué quieres decir? Seguramente no me habrías escrito una carta así y luego la habrías olvidado sin más. Le entregó la carta que había llegado en la segunda comunicación. Ella la miró de reojo. Luego la cogió con un pequeño jadeo. Higward, si no te importa, creo que voy a sentarme. Se sentó. ¿Qué es esto? Mientras leía la carta, las diversas expresiones que atravesaban su rostro eran, en sí misma, un estudio de psicología. ¿Es posible que creyeras que en cualquier circunstancia concebible yo podría haber escrito una carta como esta? Mabel. Ella se puso de pie con énfasis. Higward, no digas que pensaste que esto vino de mí. ¿No es así? Recordó la recepción diplomática que Knowles dio a la epístola cuando apareció por primera vez. Supongo que dirás a continuación que esto no es un mechón de tu pelo. Por el amor de Dios, ¿qué abeja te ha picado? Este es un mechón de mi pelo, pero si no se parece en nada. Lo cual era ciertamente inexacto. En lo que se refiere al color, coincidía casi a la perfección. El duque se volvió hacia el señor Dacre. Eivor, he tenido que pasar por muchas cosas esta tarde. Si tengo que pasar por mucho más, algo se romperá. Se tocó la frente. Creo que me toca a mí sentarme en una silla. No en la que había dejado libre la duquesa, sino en una que estaba frente a ella. Estiró las piernas frente a él, metió las manos en los bolsillos de los pantalones y dijo, en un tono que no era sombrío, pero sí absolutamente amenazador: Mabel, ¿puedo preguntarte si te han secuestrado? ¿Secuestrado? La palabra que usé fue secuestrado, pero la deletrearé si quieres, o buscaré un diccionario para que puedas ver su significado. La duquesa parecía estar empezando a dudar si estaba despierta o dormida. Se volvió hacia Eivor. Señor Dacre, ¿el accidente ha afectado el cerebro de Higward? El duque quitó las palabras de la boca de su primo. En ese punto, querida, déjame tranquilizarte. No sé si tienes la impresión de que después de que me atropellara un furgón de Pickford, yo estaría en la misma forma que antes, pero en cualquier caso, no me ha atropellado un furgón de Pickford. En lo que a mí respecta, no ha habido ningún accidente. Deshazte de esa idea. Oh, pareces sorprendida. Uno podría pensar incluso que lo lamentas, pero ¿puedo preguntarte qué hiciste cuando llegaste a Draper's Buildings? Lo que hice, te estaba buscando. En efecto, y después de haber buscado en vano, ¿cuál era el siguiente punto en tu programa? La dama se alejó aún más de él. Higward, ¿has estado bromeando a mi costa? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Las lágrimas asomaron a sus ojos. Levantándose, el duque puso su mano sobre su brazo. Mabel, dime, ¿qué hiciste cuando me buscaste en vano?
Te busqué arriba y abajo y por todas partes. Era un lugar bastante grande. Me llevó mucho tiempo. Pensé que debía haberme perdido. Nadie parecía saber nada sobre ti, ni siquiera que había ocurrido un accidente. Todo eran oficinas. No pude entender nada y la gente tampoco parecía poder entenderme a mí. Así que cuando no pude encontrarte por ningún lado, volví directamente a casa. El duque permaneció en silencio durante un momento. Luego, con solemne gravedad, se volvió hacia el señor Dacre y le hizo la siguiente pregunta. Ivor, ¿de qué te ríes? El señor Dacre se pasó la mano por la boca con un gesto bastante sospechoso. Mi querido amigo, solo es una sonrisa. La duquesa miró a uno y a otro. ¿Qué han estado haciendo ustedes dos? ¿Cuál es el chiste? Con un aire de solemnidad sobrenatural, el duque sacó 2 cartas del bolsillo del pecho de su abrigo. Mabel, ya has visto tu carta. Ya has visto el mechón de tu pelo. Mira esto y esto. Le entregó las 2 comunicaciones tan singulares que habían llegado de manera tan misteriosa y tan rápidamente una tras otra. Ella las leyó con los ojos muy abiertos. Dios mío, ¿de dónde han salido estas cosas? El duque estaba de pie, con las piernas abiertas y las manos en los bolsillos de los pantalones. Daría otras 500 libras por saberlo. ¿Quieres que te cuente, señora, lo que he estado haciendo? He estado regalando 500 soberanos de oro a un perfecto desconocido, con sombrero de copa y una gardenia en el ojal. ¿Por qué? Si has examinado los documentos que tienes en la mano, tendrás una vaga idea. Ivor, cuando sea tu funeral sonreiré. Mabel, duquesa de Datchet. El vacío que representa mi cerebro está empezando a darse cuenta de que he sido víctima de una de las bromas más bonitas que se hayan planeado jamás. Cuando ese tipo te trajo esa tarjeta en James & Wilson's, que, no necesito decirte, nunca vino de mí, alguien salió por la puerta principal que era tan exactamente igual a ti que tanto Barnes como Moisey la confundieron contigo. Moisey la hizo subir al carruaje y Barnes la llevó a casa. Pero cuando el carruaje llegó estaba vacío. Tu doble se había apeado en la carretera. La duquesa emitió un sonido que era mitad jadeo, mitad suspiro. ¡Santo Dios! Barnes y Moisey, con una inocencia hermosa e infantil, cuando descubrieron que habían traído el coche a casa vacío, vinieron inmediatamente y me dijeron que tú habías saltado del carruaje mientras éste circulaba a toda velocidad por las calles. Mientras yo digería esa información, llegó la primera epístola, con el mechón de tu pelo. Antes de que tuviera tiempo de asimilarla, llegó la segunda carta, con tu nota dentro. Parece increíble, pero es insondable la locura del hombre. Especialmente de un hombre que ama a su esposa. El duque se acercó al señor Dacre. No quiero, Ivor, sugerir nada que tenga que ver con sobornos y corrupción. Pero si puedes guardarte este asunto para ti y no mencionarlo a tus amigos, nuestro conocido de sombrero blanco y ojal en forma de gardenia es bienvenido a recibir sus 500 libras y... Mabel, ¿de qué diablos te ríes? De pronto la duquesa pareció presa de una risa inextinguible. Heward, exclamó. Imagínate cómo debe estar riéndose de ti ese hombre. Y el duque de Datchet pensó en ello. Fin.